Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarles en el nombre de nuestro buen Dios. Es un día tan grato que el Señor nos regala. Hoy martes 19 de agosto del año 2025. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta mañana en su programa Jesucristo es la Roca. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través del canal 8, Tu Nueva Visión, y de la plataforma en Facebook. Nos da mucho gusto saludarles y estamos seguros que esta hora que vamos a estar con ustedes será de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. Nos da gozo y alegría el poder despertar en esta nueva mañana, este día tan hermoso, este nuevo día que el Señor nos regala, un día más. Y si usted está vivo, usted tiene que estar gozoso porque Dios es grande y poderoso y las bendiciones que Él nos da son mayores que tal vez nuestras adversidades que podamos estar pasando. Así que si hacemos un comparativo entre las bendiciones y toda situación que estemos pasando, son más las bendiciones que tenemos y es más por lo cual tenemos que estar agradecidos por Dios. Toda tribulación que esté pasando en tu vida, toda situación de problema, es pequeñito delante de lo mucho que Dios te da. Bienvenidos a este programa, esta hora que vamos a estar con ustedes. Nos da gusto saludarles a todos. Agradecemos a nuestro patrocinador Pan de Vida. Usted encuentra un pan rico allí en las 3 sucursales, aquí en Comalcalco, en la colonia Xochimilco, en la carretera Comalcalco a Cunduacán, vía corta. Allí también está la otra sucursal y en Cunduacán. Así que les invitamos a consumir ese pan sabroso, pan rico, pasteles también. Y también hay servicio de cafetería para que usted vaya y consuma por ahí. Y de esta manera también está aportando para que Dios siga derramando bendiciones en esta empresa que patrocina esta barra de pastores y de predicadores. Pues estamos muy alegres porque Dios nos permite poder llegar a todos ustedes. Así que le invitamos a que comparta en las redes sociales, comparta esta mañana tan hermosa, comparte este momento especial de comunión con Dios. No hay nada mejor que alimentarse de la palabra, es lo mejor. Y te invitamos a alimentarte en esta mañana. Nuestra iglesia donde nos congregamos es la iglesia Roca Firme. Ahí es donde un servidor es pastor. Así que enviamos un saludo cordial a los hermanos de la iglesia Roca Firme, donde quiera que se encuentren los hermanos. Los invitamos para que puedan estar sintonizando también a través de Canal 8, Tu Nueva Visión, estar compartiendo también este momento. Y pues saludos cordiales para todos, a la familia en Cristo Roca Firme y a todos aquellos que nos miran a través de la televisión. Damos igual un saludo cordial para todos y pues seguimos ahí invitándoles para que nos acompañen. Y hoy vamos a ver un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros. El tema que vamos a ver en esta mañana es el poder transformador de la palabra en corazones nobles. El poder transformador de la palabra en los corazones nobles. Y es que para que la palabra de Dios surja efecto en los corazones, debe de haber un corazón noble, debe de haber un corazón que esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y usted tiene la bendición tan grande de que cuenta con toda esta barra de predicaciones. Toda la semana usted puede estarse alimentando de la palabra a través de Canal 8. Usted puede estar sintonizando todos los días y usted va a encontrar una palabra para cada uno de los momentos que usted esté pasando. Porque la Biblia es el libro tan sagrado y sobre todo es un libro completo que Dios inspiró para guiarnos. Es el manual que Dios deja para cada uno de nosotros. Así como cuando compramos un aparato electrónico,
Una televisión, por ejemplo, trae su manual de la persona que la construyó y vienen las instrucciones de cada parte de este instrumento, de este aparato electrónico, y en ese manual encontramos todo. A nosotros quien nos forma, quien nos da la vida es Dios, y solamente Él es el que conoce cada parte de nosotros. Él conoce tu vida, Él conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce todo de ti, porque Él te formó, Él te dio la vida, y el manual que Él deja para que nosotros podamos guiarnos es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso la invitación es que en cada momento que usted esté, donde quiera que ande, usted se esté alimentando, usted esté leyendo la palabra. Pero tiene que haber un corazón noble, un corazón que reciba la palabra, un corazón que esté abierto a recibir la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando ese corazón está abierto, cuando está dispuesto a recibir palabra de Dios, es cuando empieza la transformación en nuestra vida. Y esa transformación solamente la puede hacer nuestro Dios. A veces nosotros queremos ser transformados por nuestras propias fuerzas. A veces queremos hacer por nuestras propias fuerzas la transformación en nuestra vida y decimos, ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a dejar de hacer aquello, cosas que no agradan a Dios y que le traen problemas a la vida del ser humano. Nos complicamos la vida cuando tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo y poder leer su palabra. Y es allí donde encontramos nosotros la respuesta a muchas situaciones. Estás pasando por enfermedad, hay una palabra para ti, hay una respuesta ahí para ti. Santiago 5 dice, si está alguno enfermo, hable a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay respuesta para todo. Estamos pasando por tribulación, tal vez cuestiones, problemas familiares. La palabra también, la Biblia nos da las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer, cómo dejarnos guiar por Dios en todo lo que hagamos. Pero tiene que haber un corazón noble. Por eso el tema en esta mañana es el poder transformador de la palabra en corazones nobles. Ese es el tema y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Hechos, en su capítulo 17, Hechos 17, versículos 10 al 15. Si tienes ahí una Biblia, abre tu Biblia, o si no puedes porque estás en algún lugar donde no cuentas con ella, te invito para que puedas tomar nota ahí. Y Hechos 17, capítulo 10, versículo 15, mira lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces vamos a estar predicando la palabra con el tema el poder transformador de la palabra. Dios honra a quienes reciben su palabra. O sea, Dios da esa apertura, Dios da esa transformación, Dios actúa por medio de su Espíritu Santo a todo aquel que recibe la palabra con disposición, es decir, con un corazón noble, abre su corazón y recibe la palabra, y aquel que le examina con diligencia.
Entonces Dios obra a partir de dos situaciones. Al que recibe la palabra con disposición, con alegría, con gozo, abre su corazón y recibe. Y cuando lee la palabra, te voy a dar por ahí un tips. Cuando leas la palabra, aplícala en la primera persona. O sea, en mi persona. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Y todo lo que leas, aplícalo para ti en primera persona. Aprópiate de esa palabra, recíbela con un corazón noble, examínala con diligencia. Es decir, empieza a irla desmenuzando poco a poco, y para que vayas entendiendo lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está llamando. La palabra la aplicamos a nosotros, porque existe muchas veces la situación que escuchamos una palabra, una prédica como las que hay aquí en la barra de pastores, o leemos la Biblia y lo primero que hacemos es que echamos a volar nuestra imaginación y decimos, esta palabra está buena para el hermanito fulano de tal, para la hermana, y empezamos a pensar en otras personas y no la aplicamos a nosotros. Cuando lo que tenemos que hacer es, si recibimos la palabra con un corazón noble, es aplicarla a nosotros mismos, es recibirla y posteriormente, después de recibirla, tener esa disponibilidad, dedicar un tiempo. Yo sé que tal vez estés ocupado, estés ocupada en tus labores, en tu casa. A veces los quehaceres ocupan mucho en la casa, el que hay que limpiar en la sala, el que hay que lavar los platos, hay que barrer esto, hay que lavar la ropa, hay que hacer la comida, en el caso de las hermanas o de los hermanos también, o si estás ocupado tal vez vas contrarreloj a tu trabajo, vas a prisa, vas buscando tantas situaciones, y eso a veces nos aparta de lo que realmente debería de ser lo principal en nuestras vidas, el de poder tomar un momento para analizar la palabra. Los bereanos, los hermanos de Berea, estaban con un corazón noble para recibir la palabra. Y si nosotros vamos al antecedente, en el versículo 1 del mismo capítulo 17 de Hechos, vamos a encontrar la contraparte, los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica no tenían un corazón noble y estaban renuentes a la palabra, renunciaban a todo y armaron un conflicto y alborotaron a la gente, dice ahí la palabra, en contra de Pablo, que estaba predicando la palabra. Pablo estaba predicando a un Cristo que padeció en la cruz del Calvario. Pablo estaba predicando a un Cristo que resucitó de los muertos, a Jesús. Y dice, al quien yo anuncio, dice en el versículo 3, decía, es el Cristo vivo que fue a la cruz del Calvario, que se sacrificó. Y Pablo está predicando y se le armó un conflicto allí en la sinagoga en Tesalónica, porque los hermanos no estaban dispuestos a recibir la palabra. Entonces, hoy en día hay mucha palabra de Dios a través de la televisión, a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que tener un corazón noble, un corazón disponible para recibir la palabra, pero también tenemos que examinar lo que se predica, examinar con diligencia para poder examinar esa palabra. Y es lo que hicieron los de Berea, lo contrario. Ellos recibieron la palabra con corazón noble, pero la examinaron, la confrontaron, la fueron analizando, y ellos... Por eso vamos a ver más adelante lo que Dios hace, cómo Dios hace una transformación, porque Dios honra a quienes reciben su palabra con disposición y la examinan con diligencia. Así que te invito para que te quedes con nosotros. Esto va a estar tremendo. Vamos a estar compartiendo esta parte de la palabra, analizando qué pasó con los bereanos, por qué los bereanos sí reciben y por qué los de Tesalónica no, cuáles eran esas características que tenían los bereanos. Entonces, para que nosotros la aprendamos, todo lo que hay en la palabra, en la Biblia, nos sirve a nosotros para reflexionar. Te invito a que hagas ese momento, dejes un espacio
dejes los quehaceres por un momento y te quedes con nosotros en esta hora que vamos a estar compartiendo la palabra, analizando juntos a través de este diálogo en tu programa Jesucristo es la respuesta. Vamos a unos comerciales y regresamos en un momento. No le cambies. Seguimos aquí con ustedes en esta mañana hermosa que el Señor nos regala. Estamos en su programa Jesucristo es la roca y estamos compartiendo el tema el poder transformador de la palabra en corazones nobles. El poder transformador de la palabra en corazones nobles. Y estamos analizando la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en los versículos 10 al 15. Encontramos ahí nosotros, decíamos hace unos momentos, cómo la palabra de Dios transforma nuestras vidas, cambia nuestra actitud cuando hay un corazón disponible, un corazón noble, y cuando examinamos lo que dice la palabra. Porque todo lo que está aquí escrito, Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos guiarnos en el camino correcto. Decíamos hace unos momentos que la Biblia es el manual para nosotros y tiene respuesta a todo en esta vida. Todo lo que podamos estar pasando en esta vida, hay una respuesta para ello. Hay una solución a nuestros problemas. Incluso hasta para la muerte hay una solución. Porque si morimos en Cristo, alcanzamos la victoria, alcanzamos esa parte tan importante, ¿no?, que es de poder ser galardonados, de poder estar en ese lugar que Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Entonces, en este manual, en este libro tan importante, tan consagrado, está la respuesta a todo. Pero es necesario que para poder recibir lo que hay aquí, podamos tener ese corazón noble. Y la nobleza implica tener disponibilidad. Hoy en día vivimos en un tiempo en el que muchos cristianos buscan experiencias emocionales. Es decir, se van por lo emocional y dejan a un lado la lectura de la Biblia. Es importante leer la Biblia. Es importante examinar lo que se predica, lo que se escucha. Así que nosotros tenemos primero recibirla con un corazón noble. Segundo, examinar esa palabra, confrontarla con lo que dice la Biblia y no nada más por la cuestión emocional. Y en este contexto, la iglesia de los bereanos, encontramos nosotros que se levanta como un ejemplo poderoso de cómo debe ser la actitud del creyente. Es decir, cómo el creyente ante la palabra de Dios que es expuesta por Pablo y Silas van predicando la palabra. Anteriormente estuvieron en Tesalónica predicando y nos damos cuenta la diferencia, la confrontación que hay entre un lugar y otro. En Tesalónica fueron rechazados, fueron confrontados, inclusive los buscaron para juzgarlos, para encarcelarlos. Y cuando se van a Berea, los hermanos de Berea recibieron la palabra, la escudriñaron y cómo hubo un cambio, una transformación en ese proceso. Entonces Pablo y Silas son enviados a Berea y encuentran allí una comunidad diferente, una comunidad que no es emocionalista, porque las cuestiones emocionales son pasajeras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque la emoción es pasajera, la emoción es por un instante, y ahí es donde tenemos que entender que la palabra de Dios es para vivirla en todo momento, no nada más por un instante de emoción y terminando la emoción sigo siendo la misma persona. No eran ellos impulsivos, sino que escuchaban, escudriñaban lo que escuchaban de Pablo y Silas. Tenían hambre de la verdad, tenían un hambre de la verdad y ellos por eso escuchaban la palabra.
Y hoy en día hay esa hambre, esa necesidad de la palabra está. Yo sé que hay muchos que están pasando por situaciones difíciles. Tal vez hoy te levantaste y no te imaginabas lo que ibas a encontrar. Tal vez te encontraste con alguna situación en tu trabajo. Tal vez te encontraste con algún problema familiar con tu esposa. Tuviste alguna confrontación. Porque esa es la función de nuestro adversario. Estar matando, destruyendo. Tal vez recibiste una noticia el día de hoy que te cambió, en esos momentos te cambió la vida, una noticia trágica. Tal vez estás pasando por algún momento de desempleo, algún momento de tribulación, estás pasando tal vez por enfermedad. Hay muchas cuestiones por ahí. Y todo esto nos lleva a nosotros a ir a la palabra, a leer la Biblia, a buscar ahí la respuesta a lo que estamos pasando. Mira lo que dice el versículo 11 de lo que pasó con los bereanos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no solo escucharon lo que Pablo estaba predicando, sino que examinaron lo que Pablo predicaba, examinaron lo que Pablo decía y compararon con la Escritura lo que Pablo estaba diciendo. Y muchos, dice la palabra, que creyeron. Ahí menciona que mujeres y hombres eran muchos y creyeron la palabra. ¿Qué hizo que estos hombres y mujeres fueran más nobles? ¿Por qué ellos recibieron la palabra? ¿Por qué eran nobles? ¿Por qué no pasó esto con los hermanos de Tesalónica? Hoy vamos a aprender 3 características importantes que hicieron los bereanos, un modelo para nuestras vidas. 3 características que tuvieron los de Berea, los hermanos de Berea, y que no tuvieron los de Tesalónica. Y esas 3 características, ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros a comprender y a poder tener ese corazón dispuesto a recibir la palabra. La primera característica que tenían estos hermanos de Berea era una actitud de nobleza espiritual. Tenían una actitud de nobleza espiritual. Y cuando hablamos de nobleza, no estamos hablando de una cuestión social, una posición social, un estatus, sino que estamos hablando de un corazón disponible, de humildad, de un corazón que dice yo necesito de Dios, de un corazón que dice yo sé que por mis propias fuerzas no puedo. Y un corazón noble es el que recibe la palabra. La nobleza espiritual se manifiesta en la disposición humilde del corazón para recibir la palabra. Cuando hay humildad en el corazón, la palabra se recibe. Amigo que me miras a través de la televisión o que nos escuchas, es importante que haya humildad en tu corazón. Y esa humildad para recibir la palabra, esa humildad a poder aceptar lo que Dios te está hablando. A veces hay orgullo en el corazón, y cuando hay orgullo en el corazón no se acepta, y uno dice, bueno, yo estoy bien, pero pues eso no es para mí, eso es para el hermanito Pedro, para el hermanito Juan, para la hermana María. Uno puede decir muchas cosas en ese sentido, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que tener nosotros es humildad para reconocer que los que estamos mal somos nosotros. O sea, la palabra se aplica en primera persona, es decir, en mi persona, porque yo no puedo influir en otra persona, pero sí puedo, con la ayuda de Dios y la ayuda de su palabra, influir en lo que yo estoy haciendo. Entonces, aquí es analizarnos a nosotros mismos, aplicar lo que dice la Biblia a nosotros, a nuestra persona. Y eso es humildad, porque el orgullo a veces no nos deja mirarnos a nosotros mismos. Nos es fácil poder mirar las acciones de los demás.
Nos es más fácil señalar los errores de las otras personas. Pero cuando se trata de nosotros es más complicado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a poder hacer ese ejercicio de ese autoanálisis. Es como mirarnos en un espejo, dice la palabra de Dios. Es mirarnos, dice en Santiago, como un espejo y poder estar ahí y comprender, analizarnos a nosotros. Porque a veces pensamos que estamos bien y que estamos haciendo las cosas bien y que los que están mal son los otros, los que están a mi alrededor. Pero cuando hay humildad en el corazón, cuando hay una actitud de nobleza espiritual, es cuando empiezo a recapacitar y la palabra me va redarguyendo. Y estoy leyendo la palabra, estoy leyendo la Biblia y Dios me va hablando y lo estoy aplicando a mí. ¡Wow! Y escucho la palabra que se está predicando y cuando estoy escuchando esa palabra es cuando la empiezo a aplicar a mí y la persona a veces dice, bueno, el pastor que está predicando, ¿será que sabe algo? Ya le contaron lo que yo estoy pasando. Pero no es así, sino que es el poder de Dios a través de su palabra. Y por medio del Espíritu Santo nos va hablando, nos va redarguyendo. Entonces los hermanos de Berea, los bereanos, eran personas nobles, eran de un corazón de humildad y estaban deseosos de escuchar la palabra, estaban deseosos de la verdad. Entonces era contrario a los de Tesalónica. Aquellos su corazón estaban llenos de orgullo, estaban llenos de altivez, no había nobleza en su corazón. Por eso ellos estaban pues con un corazón duro y no recibían la palabra, sino que se molestaron. A veces cuando se predica la palabra y la persona no tiene un corazón noble, se molesta y deja de escucharla o deja de leer o dice, no, esto no es para mí. Entonces, mientras en Tesalónica la predicación causó disturbios, versículos 5 al 9, mira lo que pasó en Tesalónica, dice, del capítulo 17, los versículos 5 al 9, y dice así, entonces los judíos que no creían, y eran judíos el pueblo de Dios, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea, aquellos que no están haciendo nada. Cuidado cuando no estamos ocupados en algo, porque la ociosidad es peligrosa. La ociosidad es el mal de todos los males y lleva a cometer al ser humano muchas cosas cuando no estamos ocupados, y qué mejor que estar ocupado en las cosas espirituales. Así que si estás ocupado en las cosas espirituales, sigue más todavía, sigue los programas, escucha los programas, míralos en la televisión, en Canal 8, mira toda la barra de predicadores, todos los temas que se dan a diario, lee la Biblia, escucha alabanzas, ve a tu iglesia, congrégate en una iglesia y lee la palabra y aplica la palabra y te vas a dar cuenta cómo Dios va transformando tu vida, cómo Dios te va cambiando. Y es ahí cuando empiezas a decir, bueno, la iglesia está cambiando, la iglesia está motivada, y no, eres tú, porque la palabra está actuando en un corazón noble que recibe la palabra. Entonces dice que tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, donde estaba Pablo, Silas y Timoteo, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, Jasón era un hermano que alojó a Pablo, a Silas y a Timoteo en su casa. Y cuando ellos predicaban en la sinagoga, estaba predicando Pablo, pues se molestaron. Es que hay muchas personas que se molestan
y se molestan cuando escuchan la palabra, porque es que la palabra confronta. Así que en esta mañana yo te invito en el nombre del Señor a abrir tu corazón. La diferencia no estaba en el mensaje que Pablo dio en Tesalónica y en Berea fue el mismo. Pablo predicaba a un Jesucristo vivo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Era el mensaje para todos. ¿Cuál era la diferencia entonces? En la actitud del que escuchaba la palabra. A veces el que predica, el pastor, el evangelista, prepara la palabra y lo que Dios le pone en su corazón, porque nosotros estamos aquí por obra del Espíritu Santo, porque Dios nos lleva, Dios nos cambió un día también, puso esa nobleza en nuestro corazón, y ahí es donde empezamos a entender la palabra y empezamos a buscarla, empezamos a escudriñarla. Y usted me dirá, ¿cuándo dejo de hacerlo? Mientras estemos aquí en esta tierra, todo el tiempo tenemos que estar leyendo, todo el tiempo tenemos que estar alimentándonos de la palabra, pero tenemos que tener ese corazón humilde, sin orgullo, sin altivez, para poderla recibir. Encontramos nosotros que cuando la palabra es sembrada en un terreno rocoso, no puede producir frutos. Es decir, cuando la palabra se predica y hay un corazón de piedra, un corazón que no recibe, hay un corazón ahí duro, escucha la palabra, pero el corazón se cierra porque no hay nobleza, no hay deseo de escucharla, hay altivez. Y aunque la semilla sea buena, o sea, la palabra es buena, la palabra se siembra, se predica, pero el terreno es un terreno fértil, transforma la semilla en vida. Cuando el terreno es fértil, la semilla se transforma en vida. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, el que oye la palabra con un corazón contrito, con un corazón noble, es el que empieza a dar frutos, porque recibe la palabra, porque hay necesidad de conocer la verdad. Y dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios nos libera de toda situación. ¿Cuál es tu situación en esta mañana? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Por qué hay tristeza en tu corazón? ¿Por qué estás pasando por tantas situaciones y no encuentras salida? Yo te invito en el nombre del Señor a abrir tu corazón, a escuchar la palabra de Dios, porque Dios es un Dios poderoso y en cada parte vamos a encontrar nosotros una respuesta para nuestras situaciones. Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo que conforta cuando lo recibimos, cuando abrimos nuestro corazón. Y el Salmo 23 tiene una fortaleza. Dios nos habla, Dios nos dice, no te preocupes, tú no estás solo, tú no estás sola. ¿Qué estás pasando? Hay un problema en tu familia, estás pasando problema en tu matrimonio. Como joven estás viviendo una situación difícil, tal vez en la que ya no quieres estar. Estás metido en drogas, estás metido en alcoholismo, hay situaciones ahí en tu interior que te están atacando y tú por más que quieres no puedes. Hay una palabra ahí para ti de fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. O sea, Dios nos habla en todo momento. Salmo 91 es un salmo también de mucha fortaleza. Y ¿cómo inicia? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay promesas allí para nosotros. Y esas promesas tenemos que agarrarlas con un corazón de humildad. Mi pregunta en esta mañana entonces es, ¿eres un oyente noble o eres un oyente superficial? Porque el oyente noble que recibe la palabra sin orgullo, sin altivez, que la recibe es una persona que Dios va a ir transformando, Dios va a ir moldeando y va a empezar a dar frutos.
Y esos frutos son frutos dignos de arrepentimiento. Y empezamos a ver esos frutos. Hay paz, hay gozo, hay armonía. Es un hermano, es una hermana, es una persona que anda alegre, que anda contento y que su alegría no es emocional porque acaba de cobrar su quincena o porque acaba de recibir un dinero o porque recibió una noticia muy buena. No es una alegría pasajera. Anda alegre en todo momento. Anda alegre, anda sonriente a pesar de lo que esté viviendo. Y es que Jesucristo nos dejó todo bien estipulado, mis amigos y hermanos que nos miran. Jesucristo nos dejó todo, nos dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen en Dios, confíen en su palabra, confíen en Dios, porque a pesar de lo que tengan, a pesar de lo que hayan pasado, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. O sea, en este mundo hay enfermedad, en este mundo hay hambre, en este mundo hay malestares, en este mundo hay problemas, en este mundo hay contaminación, hay delincuencia, en este mundo hay depravación, hay de todo, hay de todo. Y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo los que hemos venido a los pies de Cristo. Estamos aquí de paso. Así que no te familiarices con las cosas de aquí, de este mundo terrenal, sino empieza a buscar el reino de Dios y su justicia. Y empieza a dar frutos, alegría, a pesar de que tal vez estés desempleado, no tienes un trabajo. Empieza a orar. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Empieza a orar. Ese tiempo que tienes ahorita, enfócalo a buscar a Dios. Enfócalo a leer la palabra. Enfócalo a escuchar la palabra, a mirar. Ahorita damos gracias a Dios porque Dios abre los medios, Dios abre todos los espacios para predicar su palabra. Y este es uno de ellos, Canal 8, Tu Nueva Visión, es un espacio, Radio Vida, usted puede escuchar en la radio también, en las redes sociales. Dios está hablando de muchas maneras. Hay que escuchar esa palabra, hay que sazonarla, hay que confrontarla con la Biblia para que lo que estamos escuchando sea confrontado con ella. Y en ese momento empezamos a dar fruto. Y ese fruto se empieza a reflejar una transformación en nuestras vidas, un cambio, y ahí Dios empieza a obrar. Y cuando venimos a ver, pasamos la prueba, pasamos el momento de tribulación, pasamos ese desierto en el cual estábamos viviendo. ¿Cuál es tu situación en esta mañana? Por muy complicada que sea, hay una respuesta para ti. Pero necesitas recibir la palabra con un corazón humillado delante de Dios. Y Dios empieza a obrar en ese sentido. Cuando es algo superficial, como los de Tesalónica, cuando es algo superficial, no se escucha la palabra, pero no hay una transformación porque no se está recibiendo la palabra. Entonces, hay algo superficial allí. ¿Cuál es tu situación? ¿La recibes con nobleza o de una manera superficial? Vienes a los cultos cuando vas a la iglesia donde te congregas, vas a los cultos con hambre de Dios por escuchar esa palabra, vas deseoso por escuchar a ver de qué me va a hablar Dios hoy y confrontar, de qué va a confrontar mi vida, cómo Dios me va a hablar a través de su palabra, o vas solo por rutina. Si vas por rutina, nada más por cumplir, porque tienes que ir, no pasa nada y sigues viviendo en lo mismo. Sigues en una situación precaria, hablando espiritualmente, sigues en una pobreza espiritual, sigues siendo y puede pasar 5, 10, 15, 20 años y vas a estar ahí, todavía tomando leche, en lugar de estar ya con alimento sólido, como dice la palabra.
que necesitamos alimentarnos ya de alimento sólido. Entonces, la nobleza espiritual es fundamental. El ir a la iglesia, ir a escuchar la palabra, es ir con esa nobleza, con ese deseo. No es por rutina, porque cuando vas por rutina, ahí van unas características. Te da sueño, te fatiga, te cansas, te distraes por todo, escuchas un ruido, te distrae, vas al baño a cada ratito, estás mirando a ver quién entra, quién sale, hay distractores, sientes que el culto se prolonga, no te sientes a gusto, lo que quieres es ya retirarte de ahí y estás ahí por rutina. Y tu semblante lo refleja, no hay gozo, no hay paz, estás metido en tus problemas. Pero cuando vas con un corazón noble, deseoso de recibir, es cuando empiezas a gozarte en el Señor, empiezas a recibir y la palabra que estás escuchando, la que se está predicando a través de la predicación, a través de la alabanza, la lectura, la oración, todo eso lo recibes. Entonces es un corazón noble y es ahí donde empieza la transformación en tu vida. Por eso hay muchos hermanos que llevan muchos años en una iglesia y siguen igual en sus mismos problemas, porque no hay un corazón noble que reciba, porque hay orgullo, porque hay altivez, porque empiezan a evadir la palabra. Cuando la reciben, la empiezan a repartir a todos. Este es para el hermano de nombre tal, este es para la hermanita, este es para allá, este es para acá. Y empiezan a repartir para todos, pero nunca reciben para ellos. No hay nobleza en el corazón. Entonces es necesario un corazón noble, porque el corazón noble prepara la tierra para que la palabra produzca fruto. Y el corazón noble empieza a dar frutos cuando empezamos a recibir esa palabra. Empezamos a ser transformados. Dios renueva nuestras mentes. Dios cambia nuestro corazón. Ya no somos los mismos. Empezamos a tener ya un cambio en nuestras vidas. Y no porque lo digamos nosotros, pero donde quiera que vamos, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestras acciones son diferentes. Y viene la situación, viene el problema, viene la enfermedad, viene la tribulación. Sabemos cómo actuar. Ya no actuamos como actuábamos antes, nos desesperábamos, nos afligíamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y me voy a morir o se va a morir? Y tantas cosas, no. Sino que decimos, no, sí que dependemos de un Dios poderoso. Es que hay un Dios que nos formó, hay un Dios que nos dio la vida y dejó un manual que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en esos momentos tomo la Biblia, empiezo a leer y encuentro sus promesas. Y es ahí cuando empieza la transformación. Se va el miedo, se va la angustia. Segunda característica que tenían los de Bereano es que tenían una búsqueda activa de la verdad. Versículo 11 dice, en la parte final, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Una búsqueda activa de la verdad. Ellos buscaban la verdad. Dios se revela a los que buscan con diligencia su verdad. Recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada daban y escuchaban. No, ellos recibían la palabra y la escudriñaban, la investigaban, la leían, buscaban el significado, examinaban cuidadosamente, interrogaban, preguntaban. Esa es la persona que quiere saber más de la verdad, que escudriña, que pregunta. Y cómo nos da gusto a los pastores cuando hay hermanos así que empiezan a preguntar, pastor, y mire esto, pastor, y mire, yo estaba leyendo acá, ayúdeme aquí, y cómo se interpreta esta parte, o mire, y empieza a encontrar, y wow, mira que ahí dice la palabra acá, la leíamos y no la podíamos entender, ahorita la estamos
escudriñando con diligencia, con un corazón noble, y estamos buscando la verdad. El hermano o la hermana que se preocupa, o la persona que quiere seguir aprendiendo más, no se queda nada más con lo que escucha, sino que lee la Biblia y empieza a indagar, empieza a investigar, pregunta, hace investigaciones, se busca sus diccionarios para buscar los significados de las palabras que no entiende, empieza a escudriñar, empieza a interpretar, pide la dirección de Dios, porque el que nos ilumina es Dios a través del Espíritu Santo para entender la palabra. Y es ahí donde empieza. A mí me da mucho gusto cuando hay hermanos que me hablan y me dicen, o me mandan un mensaje: pastor, fíjese que esto, o pastor lo otro, o pastor, mire, necesito un manual de discipulado, yo necesito conocer más de la Biblia, quiero sacarle copia a esto, quiero hacerlo esto. Eso es maravilloso, porque nos damos cuenta que hay corazón noble y hay una necesidad, hay una búsqueda activa de la verdad. Los hermanos de Berea no eran pasivos, no se quedaban nada más, no escuchando. La pregunta es, cuando vas a la iglesia, al templo, ¿llevas tu Biblia? ¿La usas? Porque algunos ya ni la Biblia quieren llevar. No, hermano, la Biblia es nuestra herramienta, hay que andarla llevando y cargando a todas partes. Y leerla, escudriñarla, porque así nada más no tiene ninguna función. Hay que escudriñarla, hay que leerla, examinarla, interrogarnos, investigar. Eso es importante, examinar como un diamante antes de comprarlo. Hay que comprobar si realmente es diamante antes de comprarlo. Así escudriñaban estos varones y mujeres la palabra. Ellos la examinaban si es verdad lo que predicaba Pablo. La pregunta aquí es entonces, ¿te conformas nada más con lo que escuchas o estás escudriñando la Biblia cada día por ti mismo? ¿Cómo estamos ahí, hermano? Un cristiano saludable es autónomo espiritualmente, es decir, que investiga, que lee, que busca información fidedigna de la palabra de Dios. No depende solo de lo que se predica en los cultos, es parte de... Pero él tiene que estar, la persona, el hermano, tiene que estar investigando, tiene que estar leyendo la Biblia todos los días. La fe sólida nace de un corazón que examina la verdad con constancia. La fe sólida nace de un corazón que examina la verdad con constancia, que busca la verdad. Ahí se desarrolla la fe. Y por último, la última característica es una transformación evidente por la palabra. Esto tenían los hermanos de Berea, una transformación evidente por la palabra. La verdadera fe produce frutos, y el fruto va a incomodar a los que aman la oscuridad. A nuestro adversario lo incomoda cuando una persona, un hermano está dando frutos, incomoda al adversario. Así que dice en el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. O sea, recibieron la palabra, creyeron muchos. Y aquí está el contraste. Los judíos de Tesalónica vinieron a alborotar, dice, también a los de Berea. Versículo 13 del capítulo 17 de Hechos dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Ve hasta dónde se fueron, hermano. No conforme con lo que hicieron en su lugar, en su ciudad. Dijeron, allá está Pablo predicando y se están convirtiendo mucho. Allá fueron a alborotar a la gente entonces. En contraste con los judíos de Berea. Ellos vinieron, dice, y alborotaron a los hermanos de allí. La fe de los bereanos no fue emocional, no fue pasajera, no fue superficial. Fue el resultado del conocimiento bíblico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es lo que podamos decir nosotros como hombre, como persona. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñarla, hay que buscarla. Esa fe que ellos tenían produjo una transformación que no pudo ser ignorada. Una transformación tremenda que no pudo ser ignorada. Un árbol que da fruto, óigalo bien, hermano.
Un árbol que da fruto no necesita anunciarlo. Usted ve cuando el árbol da frutos, usted ve que se carga, por ejemplo, ahorita esas matas de mango, cuando se cargan, usted ve cómo está forradita de frutos. Y todo lo que pasa en la vida, se admiran de ver cuántos frutos da ese árbol. Y el árbol no es necesario anunciarlo, sino que se mira de una manera en la cual podemos palparlo, podemos tenerlo tangible. Su aroma y su fruto atraen. Y hablando en lo espiritual, cuando un cristiano empieza a dar frutos, eso atrae también a muchos hermanos. Porque dice, ¿cómo puede ser posible que aquel que estaba a punto de divorciarse ya está otra vez con su esposa? ¿Cómo se perdonaron? ¿Cómo lo perdonó la esposa? ¿Cómo lo perdonó el esposo? ¿Cómo dejó las drogas, el alcohol? Porque es que el poder de Dios es transformador. Y el fruto se ve y los demás lo miran sin necesidad que lo anunciemos. Se predica la palabra por lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero esto también va a molestar a algunos. Y aquellos que se molestan no es la persona, es nuestro adversario, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Es aquel que está ahí tratando de hacerte caer, pero él ya está derrotado, él está vencido. Va a querer dar brinquitos allí, pero no tiene ninguna autoridad sobre ti cuando vienes a los pies de Cristo y eres sellado por el Espíritu Santo. En ese momento es cuando va a levantar conflictos hacia tu persona, en tu trabajo, en donde quiera que estés. Va a tratar de derribarte, desestabilizar tu vida espiritual. Va a usar muchos medios, va a usar a personas, así como usó a estos judíos de Tesalónica que fueron hasta Berea para alborotar también a la gente en contra de lo que Pablo estaba predicando. Entonces, un árbol que da fruto no necesita anunciarlo. Su aroma y su fruto atraen, pero va a molestar a tu adversario. Así que prepárate, porque cuando veas que se levanta, a veces va a ser hasta en tu propio hogar, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera, se van a levantar en contra de lo que estás haciendo. Pero si lo que estás haciendo es dirigido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tú sigue adelante, no te desanimes, ora y fortalécete en el Señor y ora por las personas que están tratando allí de desestabilizar lo que estás haciendo, porque no son ellos, es tu adversario. No los mires a ellos, mira a tu adversario. Tal vez un comentario que te va a lastimar, no escuches, hermano, todos esos comentarios negativos. Tú sigue para adelante, que ya eres cristiano, que ya te van a hacer, tú sigue para adelante. Tu vida molesta a los que odian la verdad. El Evangelio de Hechos 17 nos deja enseñanzas fundamentales, hermano. Pablo predicaba a Cristo como el Mesías prometido. Los bereanos no se enfocaron en Pablo, sino en Cristo predicado por las Escrituras. El corazón noble siempre lleva arrepentimiento y fe en el Evangelio. Concluyo con lo siguiente. Hechos 17, versículos 10 al 15 nos enseña tres cosas. La nobleza espiritual prepara el corazón. La nobleza espiritual prepara el corazón. Segundo, el escudriñar diario fortalece la fe. Y tercero, la fe verdadera produce transformación. Tres cosas: nobleza espiritual, escudriñar las Escrituras a diario nos va a dar la fe, y la fe verdadera nos va a producir transformación en nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Te pido, mi Dios, que toques corazones, que tu palabra que se ha predicado en esta mañana surja el efecto deseado en cada corazón, oh Señor. Que podamos tener ese corazón noble para recibirla, que podamos estar siempre escudriñando tu palabra, oh Señor, para fortalecer nuestra fe. Y que esa fe que has puesto en nosotros sea una fe viva y eficaz, que dé fruto al 100% en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Te enviamos cordial saludo a todos ustedes. Enviamos saludos a los hermanos de la Iglesia Roca Firme en Zapotal, primera sección, de aquí de Comalcalco, Tabasco. A todos los hermanos que nos miran, les enviamos también un abrazo fuerte. Estamos para ayudarte. Si necesitas alguna petición de oración, ahí están nuestros teléfonos: 933-120-3926. Soy el pastor Rubén Lázaro Cruz, de ahí de la Iglesia Roca Firme. Si no tienes una iglesia donde congregarte,
Te esperamos, hermanos, con los brazos abiertos. Ahí estamos a unos 20, 25 minutos de aquí de la cabecera municipal. Te esperamos, ahí serás bien recibido, y si tienes una iglesia donde te congregas, sigue adelante, no te desanimes. Te invitamos para que sigas también escuchando los programas cristianos que siguen a continuación. Síguete alimentando de la palabra, sigue fortaleciendo tu vida. Te hacemos también una cordial invitación para la escuelita de verano que vamos a tener los días 28, 29 y 30 de agosto, ahí en la iglesia Roca Firme. Manda a tus niños, empieza a sembrar la palabra de Dios en cada uno de ellos. Esto va a dar fruto en todo momento. Necesitamos fundamentar también la vida espiritual de nuestros hijos. Y antes de que entren a clases, ahorita tienen la oportunidad para hacerlo. Recuerda, 28, 29 y 30 de agosto vamos a estar por allí en la iglesia Roca Firme con la escuela de verano, y pues vas a aprender, manda a tus hijos, van a aprender de una manera divertida la palabra de Dios. Saludos cordiales para todos, Dios me los bendiga y un abrazo fuerte para todos ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos.